La Guerra Civil Española, 1936-1939. Una España olvidada, una historia que nadie quiere recordar, un pasado turbulento, una guerra que fue un conflicto social, político y militar que más tarde repercutiría también en un conflicto económico, que se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, llevado a cabo por una parte del ejército contra el gobierno de la Segunda República Española, y que se daría por terminada el 1 de abril de 1939, con el último parte de guerra firmado por Francisco Franco, declarando su victoria y estableciéndose una dictadura que duraría hasta su muerte en 1975. A las partes del conflicto se las suele denominar bando republicano y bando sublevado. El bando republicano estuvo constituido en torno al gobierno legítimo de España, democráticamente elegido, formado por el Frente Popular, que a su vez se componía de una coalición de partidos republicanos con el Partido Socialista Obrero Español, a la que se habían sumado dos marxistas, Partido Comunista de España y POUM, y el Partido Sindicalista de origen anarquista, y en Cataluña los nacionalistas de izquierda encabezados por Esquerra Republicana de Cataluña. Era apoyado por el movimiento obrero, los sindicatos UGT y CNT. También se había decantado por el bando republicano el Partido Nacionalista Vasco. El bando republicano es el nombre con el que es comúnmente denominado la facción defensora de la Segunda República Española durante la Guerra Civil Española. En octubre de 1936, el gobierno republicano procedió a reorganizar sus fuerzas armadas sobre la base de las unidades y cuadros militares que habían permanecido leales, al tiempo que refundía las milicias en unidades regulares del nuevo ejército. El pronunciamiento militar del 17 y 18 de julio de 1936 descompuso la estructura organizativa del ejército español, que resultó fragmentado en función de las lealtades establecidas en cada unidad, en favor de la sublevación o de la fidelidad a la legalidad vigente. El fracaso del plan de sublevación, el colapso de la autoridad y la falta de acuerdo de las breves negociaciones fueron algunos factores que favorecieron la deriva del conflicto hacia una guerra abierta. La Armada Republicana estuvo obligada a operar con base en Málaga y Cartagena, sin poder repostar en Gibraltar o Tánger, ni impedir el puente aéreo que permitió el desplazamiento de las unidades sublevadas. Después nos encontramos con el bando sublevado o nacional. Es el nombre con el que se autodenominaron los sublevados en el pronunciamiento militar del 18 de julio de 1936 contra el gobierno de la Segunda República Española, tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de dicho año. Por su extensión, los integrantes se llamaban a sí mismos los nacionales, un término que no es compartido en la historiografía moderna. El bando franquista era apoyado fundamentalmente por las clases conservadoras, profesionales liberales, sectores religiosos y parte del campesinado. Tuvo mayor aceptación en las zonas rurales y en regiones del corte conservador. En lo político, este bando era un conglomerado de partidos y organizaciones, en muchos casos con ideologías opuestas e incluso enfrentadas. Por lo que se sabe, la población se adaptó muy mal a la vida cotidiana, ya que tuvieron escasez en la alimentación, en los productos energéticos. Tampoco tenían dinero. Este lo conseguían mediante el trueque de productos y cambio de alimentos. La escasez de alimentos y de cosas necesarias para la vida hicieron que la vida de los pueblos fuera mucho más dura. La población tenía mucho miedo, ya que les avisaban constantemente debido a los bombardeos. Mucha gente se cambió de casa, se fueron escondiendo en las cuevas de los pueblos y de las montañas. Un hecho importante de la guerra fue la vida diaria de las mujeres durante esta. Los 3 años de guerra supusieron un radical cambio en la vida de las mujeres españolas. Con los hombres en el frente, las autoridades políticas se dirigieron a la población femenina para que participase en las labores concretas que los hombres habían dejado de realizar. En la España republicana se propugnaba el ideal de la nueva mujer, independiente y emancipada, mientras que en la zona nacional el modelo de mujer que se defiende es el de la mujer sumisa y abnegada, que obedecía sin resistencia a las normas establecidas. Fueron frecuentes las disgregaciones familiares. La vida cotidiana de estas mujeres sufría otros cambios que incrementaban el trabajo, tanto doméstico como extradoméstico. Las condiciones de trabajo eran muy duras. La mujer era objeto de discriminación salarial y, en general, desempeñaban puestos de escasa responsabilidad. Los racionamientos y la situación económica precaria por la ausencia del cabeza de familia forzaron a las mujeres a aumentar sus ocupaciones, pero también a desarrollar su independencia. En este sentido, dentro de la España republicana, muchas mujeres valoran positivamente la incorporación al trabajo fuera del hogar durante la Guerra Civil,
pues así rompieron con la monotonía de las tareas que les eran asignadas según el género. Puede decirse que la Guerra Civil Española, desde el bando republicano, contribuyó a desvanecer los sentimientos de inferioridad y subordinación de muchas mujeres. Después de nombrar la vida cotidiana sobre la guerra, pasamos a la represión. Aunque el mapa de la represión en la zona republicana es bien conocido y la inmensa mayoría de sus víctimas fueron recuperadas, enterradas y honradas, no ocurrió ni ocurre todavía lo mismo con los que sufrieron la violencia franquista. Decenas de miles de personas siguen sin ser localizadas y desenterradas para honrarles con una sepultura digna. En la zona republicana, la represión tuvo su principal ejecutor en las milicias obreras, fundamentalmente anarquistas y comunistas, y su escenario temporal se ciñó principalmente a los primeros meses de la contienda. En esos meses, el caos se impuso en un territorio en el que el gobierno legítimo ni pudo ni supo controlar los excesos de unos milicianos mal disciplinados de los que, les gustara o no, a dicho gobierno dependían en buena medida la supervivencia del régimen democrático republicano. En la zona franquista, la violencia política tuvo un carácter sistemático y fue organizada desde el mando militar golpista con la intención de imponer el miedo y neutralizar definitivamente el problema rojo. Si en el área republicana las víctimas de la represión fueron la nobleza, la oligarquía económica y los miembros del clero y de los partidos de la derecha monárquica o fascista, en el territorio rebelde, la violencia se centró en los militantes de partidos obreros y republicanos y en las capas sociales que los sostenían, como los jornaleros, obreros industriales y en la represión existen dos zonas, la zona gubernamental y la zona insurrecta. En la zona roja, los sacerdotes tuvieron que huir y esconderse, pues eran perseguidos y aniquilados. Todos los testigos de la zona roja narran cómo la iglesia de su pueblo fue incendiada o era utilizada como almacén o lugar para muertos. Dejó de oficiarse durante la guerra e incluso apresaban a los que rezaban. Cuando los nacionales tomaban los pueblos, muchos republicanos fueron acusados de rojos. Durante y después de la guerra, Franco fusiló a 30.000 republicanos, masones y comunistas. Por su parte, los republicanos mataron frailes y curas y quemaron algunas iglesias. Era fácil a cualquiera que tuviera animosidad contra alguien acusarlo de izquierdista para que de inmediato fuera fusilado. También se fusilaba a los desertores, que eran frecuentes porque la gente tendía a reunirse con sus amigos o familiares si la guerra los separaba. Por ello, era frecuente ver fusilamientos por las calles. Los exiliados republicanos son el conjunto de ciudadanos españoles que durante la Guerra Civil Española de 1936 a 1939 y la inmediata posguerra se vieron forzados a abandonar su tierra natal y desplazarse a otros países por motivos ideológicos y de conciencia, o por temor a las represalias por parte del bando vencedor y del régimen político autoritario instalado en España, permaneciendo en el extranjero hasta que la evolución de las circunstancias internas del país les permitió regresar paulatinamente, aunque fueron muchos los que finalmente se integraron en las sociedades que les dieron refugio, contribuyendo en algunos destacados casos a su desarrollo. Los principales países de destino fueron en particular Argentina, Francia y México, pero también fueron amparados grupos importantes en otros países europeos y americanos, como Chile, Cuba, República Dominicana, la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido. En las grandes ciudades, donde los enemigos potenciales eran más numerosos, se utilizaron procedimientos más sofisticados. Los partidos políticos de izquierda crearon unos cuerpos de investigación que se enorgullecían de llamarse a sí mismos, siguiendo el modelo ruso con el nombre de checas. Solamente en Madrid había varias docenas. La checa más temida de Madrid era la conocida con el nombre de la Patrulla del Amanecer, por la hora en que llevaba a cabo sus actividades. Pero no había mucha diferencia entre esta banda y la Brigada de Investigación Criminal, dirigida por un antiguo impresor y exdirigente juvenil comunista, Agapito García Tadel, quien, al parecer, con el beneplácito de las autoridades, instaló su checa antifascista en un palacio de la Castellana. Ambos grupos utilizaron los archivos del Ministerio de la Gobernación para facilitar su tarea persecutoria con los miembros de los partidos de derecha.